Aquí pues ya sabemos que la recta es un conjunto infinito de puntos, como lo vemos en la imagen. Es un segmento que se representa por dos puntos. Esta recta la vamos a encontrar en el plano cartesiano y va a tener cierto ángulo de inclinación. La recta también la vamos a conocer como pendiente, y aquí les muestro una imagen. La pendiente sería la parte donde van subiendo los montañistas, y el ángulo de inclinación es qué tan inclinado está esa recta. También ya les había dicho que iban a hacer la pendiente se define como el grado o la medida de la inclinación que tiene una recta. Si lo vemos aquí en las gráficas, está representado, es el cambio representado en el eje Y con respecto al eje Z. Si nosotros vemos, la recta se va incrementando, mientras nosotros incrementemos X, va a incrementar en Y. Entonces, todo este conjunto de recta o de pendiente son puntos, son datos que nosotros vamos a tener. En este caso, nada más vamos a ver una pendiente positiva cuando el valor de la pendiente es mayor que 0. Va a ser negativa cuando sea menor que 0. En este caso pueden ver que la pendiente va hacia el otro, al lado contrario de la pendiente positiva. La vamos a encontrar hacia los lados negativos del plano cartesiano. Siempre la pendiente la vamos... no te escuché. Bueno, continúo. Siempre la pendiente la vamos a denotar con la letra M, y vamos a tener diferentes condiciones. A veces simplemente la vamos a encontrar respecto al eje X, que en este caso la pendiente va a valer 0 porque no tiene un valor en Y. Cuando tenemos solamente el valor en Y, no vamos a tener un valor en X, y esta va a ser una pendiente indefinida. Vamos a estar nosotros trabajando en este segundo parcial con el movimiento de esta recta en el plano cartesiano. Por eso es que les digo que vamos a empezar a jugar con fórmulas. Y bueno, algunos sí tuvieron problema en las actividades que les encargué. Como les digo, aquí la pendiente es un cambio. Estos triangulitos que ustedes ven, nos denota el incremento de la cantidad en Y con respecto a la cantidad en X. Que es lo que les comento de que mientras nosotros avancemos en X en un punto, vamos a avanzar en Y en otro punto. Por ejemplo, aquí vamos a ir cambiando. En el punto, en el X, en el valor de 2, va a ir aumentando el valor de Y, también en el valor, tanto en el valor de X como en el valor de Y. Entonces aquí vamos a tener nosotros nuestra pendiente. Esta pendiente va a tener un valor en el punto X y en el punto Y. Y si tenemos dos puntos, el otro punto también va a tener el valor en X y en Y. Entonces, para esta fórmula de la pendiente, cuando nosotros tenemos coordenadas, va a ser el valor de Y2 menos el valor de Y1 dividido entre X2 menos X1. Y pues esto es, como les digo, es el cambio vertical, que es el valor de las Y, contra el cambio horizontal, que es el valor de desplazamiento en X. Aquí deben de tener en cuenta cómo va cambiando la fórmula. La fórmula en esta condición solamente se utiliza cuando tenemos coordenadas. Cuando tenemos dos puntos y esos dos puntos tienen sus coordenadas. Hay otra parte que les había comentado, que es el ángulo de inclinación. Permítanme. El ángulo de inclinación, como ya les había dicho, es qué tan inclinado está esa recta. Entonces lo podemos definir como el ángulo que forma la recta con respecto al eje horizontal.
medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí lo tenemos denotado como alfa. Y aquí tenemos nuestro plano cartesiano. También otro problema que tuvieron en el examen fue el identificar los puntos. Los puntos de las coordenadas nosotros vamos a comenzar siempre con X y después va a ir el eje Y. Entonces, para el ángulo de inclinación lo vamos a tomar el ángulo que forma con respecto al eje X, al eje horizontal, y siempre va a ser contrario a las manecillas del reloj. Como podemos ver, esta es una pendiente positiva. Si tenemos una pendiente negativa, la pendiente sería dibujada acá al lado contrario, al valor de las X, al valor de los negativos. Entonces siempre se va a tomar el ángulo con respecto al eje X. Entonces aquí tendríamos un ángulo mayor representado en una pendiente negativa. Y aquí cuando nosotros queremos calcular el ángulo de inclinación, vamos a usar otra fórmula que se refiere a la pendiente, pero en este caso la pendiente está haciendo noción a la tangente del ángulo. Aquí esta fórmula se usa cuando nosotros ya tenemos un ángulo definido. Aquí ya tenemos entonces dos fórmulas de la pendiente, una cuando usamos coordenadas y otras cuando ya tenemos un ángulo. Por ejemplo, aquí en los ejemplos nos pide encontrar la pendiente cuyo ángulo de inclinación es 60. Entonces, la pendiente hacemos en la calculadora la tangente de 60 y ese va a ser el valor del ángulo. Entonces, no, perdón, el valor de la pendiente. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos un ángulo de 60, la pendiente nos va a valer 1.7. Cuando tenemos un ángulo de 75, como en el ejemplo 2, la pendiente va a valer 3.7. Pero hay ocasiones en que nos pide encontrar el ángulo y nos da el valor de la pendiente. Aquí la fórmula cambia. La fórmula se hace, bueno, aquí hacemos un despeje para nosotros obtener nada más el valor del ángulo. El ángulo va a ser la tangente negativa de la pendiente. Entonces hacemos tangente a la menos 1 de la pendiente, que en este caso nos da el valor de 3. Y bueno, tangente a la menos 1 de 3 nos da 71 grados. Aquí deben de tener cuidado porque en su calculadora les puede aparecer radianes o grados. Entonces aquí deben de hacer tangente a la menos 1 de 3 y el resultado les va a dar 71, que van a ser el ángulo que tiene esa pendiente. Y este es el ejemplo de la pendiente cuando tenemos coordenadas. Aquí es igual que cuando usamos distancia entre dos puntos. Tenemos un punto A y un punto B con sus coordenadas y aquí vamos a hacer x2, x1, y1, x2, y2. Entonces, la fórmula nos dice que aquí ponemos y2 menos y1, sustituimos los valores, y2 vale menos 3 y y1 vale 4, pero por fórmula tiene aquí la resta, entonces queda menos 3 menos 4, que por leyes de los signos nos da un valor de menos 7. Y en el caso de las x tenemos 4, x2 y x1 que es menos 1, entonces sustituimos valores, 4 menos de la resta, menos el negativo que tiene aquí el menos 2, nos da un valor de 6. Entonces hacemos menos 7 sobre 6, la pendiente nos da menos 1.17. Nos debe de dar el mismo valor de ambos lados si nosotros sustituimos la posición de los puntos, porque estamos hablando de la pendiente. Entonces aquí solamente se sustituye al contrario de los puntos y nos debe de dar el mismo valor que del punto A al punto B, que del punto B al punto A.
Entonces aquí hemos visto dos fórmulas, que es la pendiente cuando tenemos coordenadas y la pendiente cuando tenemos un ángulo. Y de la pendiente cuando tenemos un ángulo sustituimos cuando no nos da el valor del ángulo. Solamente son esas dos fórmulas. Y bueno, aquí para el ángulo de inclinación, que era lo que les comentaba, el ángulo va a ir respecto al eje X. Por eso es que aquí corta. Aquí lo tenemos el ángulo positivo que nos da 49. Aquí también pueden hacer el ángulo que de aquí del eje X a la pendiente nos dé el valor de, déjenme ver si se los puedo dibujar. Aquí. De aquí del valor de, este es el eje X y el ángulo lo vamos a tomar con respecto a en contra de las manecillas del reloj. Este sería el ángulo positivo, que también en el examen les puse un ejemplo, que debía de ser 180, ay disculpen, menos los 49 que nos dio del ángulo, en este caso nos da un ángulo negativo, entonces haríamos nosotros 180 menos 49, nos quedaría un ángulo de 131 grados. El ángulo de 131 se representa desde esta pendiente, desde el eje X pasando hasta la pendiente. De aquí del eje X, aquí a esta flechita que les acabo de dibujar, el ángulo valdría 131. 131 grados. Y así se representaría el ángulo positivo, porque si lo dejamos como está aquí es un ángulo negativo. Entonces, sumándolo con el ángulo de acá abajo, es desde el valor de la pendiente hasta este otro valor de la pendiente, nos debe de dar un valor de 180 grados. Es por eso que yo les decía que si tenían ustedes un ángulo negativo, tenían que restarle los 180 para poder indicar el ángulo positivo. Y se va a representar desde el eje X en contra de las manecillas del reloj. Y pues eso era todo lo de la recta con respecto al eje X y con respecto al ángulo de inclinación. En los temas nuevos pues vamos a ver las fórmulas que ya les había dicho. Aquí les voy a dejar un video en Edmodo para que vean la introducción. Ahorita ya se acabó el tiempo, no me han mandado nada de Profe, a mí me dijeron que apenas estaban haciendo el link. Sí, entonces, Bueno, sí, dime. Entonces ya los voy a dejar hasta aquí, les dejo la introducción de un video en Edmodo y ahorita esperamos que nos manden el link para los honores a la bandera. Si tienen alguna duda me escriben en el WhatsApp y pues sería todo. Que tengan buen día.